25 de diciembre, Raúl Quintana, que era el que mejor estaba de nosotros, porque su papá tenía tienda, su mamá tenía almacén, o sea, plata ganada con trabajo, honrado, con sudor. Nosotros todos éramos muy pobres, humildes, ¿entiendes? Entonces, a él le compraron una manilla de cuero, porque nosotros jugamos con manilla de lona y algunos, cuando no alcanzaban la manilla, se tenía que poner un cartón. Entonces Raúl llega un 25 de diciembre, él era banca en el equipo, ¿entiendes? Y entonces, con una manilla de cuero. Y el coño, la manilla que me puso el niño Dios, él me da la manilla y digo, Raúl, esta manilla está buena, esta es para mí, porque soy el chido estoy. Y ese día lo puse a jugar Rayfield último bate sin manilla, con un cartón que le hacía un hueco. Y cuando regresó a su casa, el papá le pregunta, mi hijo, ¿cómo te veo con la manilla? Papi, esa manilla se agarra. Porque esto es algo que la gente no sabe. El reloj público en cada hora da un campanazo a las 1:15, 2 campanazos a las 1:30, 3 campanazos a las 1:45 y 4 campanazos a la hora. Y posteriormente, en un tono más alto, da los campanazos de la hora. Bueno, entonces ella iba saliendo por ahí, él la vio desde allá y se dio cuenta que eran las 7:05, que no iba a alcanzar a coger el tren. ¿Qué hizo? Paró el reloj. Y cuando ella llegó, lo puso a andar otra vez. Como el tren salía, arrancaba a la hora del reloj. Cuando sonaban las campanas. Qué belleza. Son anécdotas simpáticas. Qué belleza. Inventamos un huevo y que el papaloco. ¿Cómo era el papaloco? Habían 2 papalocos que eran los líderes. 2 tipos con el cuero. Y ponte tú, 15 de nosotros salíamos corriendo y ellos a corretearnos. Al que cogía lo levantaban a cuero. Pero eso nos íbamos para allá, para Marbella, nos metíamos en la casa, nos metíamos en el mar. Era una vaina bacanísima, ¿entiendes? Y otra anécdota espectacular del circo teatro es que esos que se volaban para los toros, yo nunca me volé por ahí porque a mí me daba miedo. Se escondían y cuando el toro anunciaban la salida del toro, que abrían la puerta, ellos se metían ya en las gradas. Pero en esa ocasión, como que sacaron primero el último toro, algo así. Total es que cuando suena las trompetas para que salga el toro, el primero que sale es uno de los volados y el toro atrás. Y la plaza así. Hubo una mata que se llamaba, no recuerdo el nombre exactamente, pero eso era una mata que cuando nosotros no nos invitaban a la fiesta, era como una verdolaga. Entonces, arrebatabail se llamaba. Uno iba y la conseguía y llegaba y la pisaba y esa vaina era un olor a pura ya que tenían que suspender la fiesta para poder limpiar el piso. En algunas ocasiones suspendieron la fiesta porque había que limpiar el piso. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Como todo en estos episodios, siempre me detengo en este pedacito para darle mi agradecimiento a todas esas personas que me han escrito tremendos mensajes, los que me han puesto like y los que se han suscrito al canal. Un agradecimiento a todos ustedes. Espero que nos sigan en su programa En la Sala con Pedrito. Toda la semana tenemos un invitado especial. Y esta semana tenemos un invitado súper especial. Un invitado de lujo. Amigo de mi padre. Amigo de sus amigos. Melómano. Salsero. Ingeniero civil. Con un combo de hermanas espectaculares. Una persona con un corazón súper especial. Tengo el gusto de presentarles en este programa en el día de hoy a Antonio Flores Garizábal. Toñito, bienvenido a tu programa En la Sala con Pedrito, mi hermano. Pedrito, hombre, no sabes cuánta alegría me causa poder estar contigo a ti. Tú sabes, la amistad esa sincera que tuve con tu padre, mi colega y amigo. Así es, Pedro Claver, de verdad que para mí es muy placentero poder compartir contigo. Gracias, Toñito. Rememoraste el nombre del viejo y para mí también es muy especial tener a una persona como tú aquí, ese amigo especial, ingeniero civil, amigo de mi papá, que en paz descanse. Tuviera más o menos tu edad, Toño, o de pronto un poquito más viejo que tú, ¿no? Sí, yo creo que de pronto 1 o 2 años. Yo cumplo 74 años el 8 de junio. El 8 de junio. Tú no eres de la promoción de Quintana, ¿no? Quintana no, yo soy mucho antes. Yo soy de la promoción de Jorge Mendoza Diago. De Jorgito Mendoza Diago. Un abrazo para él. Con quien también terminé bachillerato el 7 de diciembre de 1978 en el Liceo Bolívar. Wow.
Tienes una memoria prodigiosa, mi hermano. E ingeniería, el 3 de mayo de 1974, en la Universidad de Cartagena. Nos graduamos el mismo día. ¿Qué tal? Es más, el grado de ingeniería lo celebramos juntos en mi casa, porque él ese día no hizo nada y me pidió que si podía traer 12 invitados, y yo con mucho gusto le cedí ahí en la casa del primer callejón que tú conoces. Claro. Y a la semana, su hermano, que fue fiscal, Guillermo, le hizo una reunión con Conjunto Vallenato, en la cual yo estuve como invitado especial también. Qué bacano. Era muy amigo de mi papá también, muy amigo. Me acuerdo mucho de él también. Creo que está en España en estos momentos. No, ya vino. Ya vino. Toño, nosotros siempre en nuestro programa le preguntamos a nuestros invitados quiénes son. ¿Quién es Antonio Flores Garizaba? Bueno, yo realmente considero que yo soy una persona extrovertida, cuyo propósito en mi vida he descubierto que es, como tú lo dijiste, ser amigo de mis amigos. Así es. Ser una persona familiar. Yo soy en el barrio de San Diego, donde nací, ojo con este detalle, en la suite 422 del Hotel Santa Clara, porque ahí quedaba la sala de parto cuando yo nací. Y en San Diego yo me convertí en un líder para organizar torneos de béisbol, teniendo 10 años, 11 años, torneos de fútbol, torneos de softball. En este último tuve un equipo que se llamó Los Hoyos. No te vayas tan lejos. Vámonos por partecita porque quiero conocer primero, Toño, y sé que mucha gente quiere conocer esos ancestros y antepasados tuyos. Listo. Quiero coger la parte de los Flores y la parte de los Garizaba. Perfecto. Cuéntame de los Flores. ¿Quiénes son tus abuelos, tu padre, tu madre? Cuéntame esa parte de atrás. Listo. Bueno, por el lado de mis abuelos paternos, que no los conocía ninguno. No los conociste a ninguno. Ni los paternos ni los maternos. Wow. Mi abuelo Rafael Flores Fusto tuvo dos profesiones. Él fue pirotécnico, hacía piezas de fuegos artificiales, y fue relojero. Él fue relojero público. Manejó el reloj público, y eso es una historia familiar que duró como 100 años. Wow. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi tío, un tío hermano de mi padre natural, Gilberto Flores Castillo, y mi padre, que fue quien lo heredó cuando él se enfermó. Mi padre, el mejor bachiller del Liceo Bolívar de La Salle en su época, heredó las dos profesiones. Pero digamos que comercialmente explotó la pirotecnia. Él la relojería la utilizó como a nivel casero. Pero le tocaba ir al reloj público porque mi tío, cuando tenía algún problema, lo llamaba a él. Y entonces él aprendió al manejo del reloj público. Después te contaré eso, cómo funciona, algunas cosas que no saben. Y cuando mi tío se enfermó, mi papá lo nombraron relojero municipal. Wow. O sea, ese era un título en esa época. Es correcto. Relojero municipal. El que ponía la hora en el reloj público. Y tengo algunas anécdotas que después te contaré. ¿Tu papá se llamaba como tú? Mi papá se llamó Rafael Flores Solano, y antes de ejercer, digamos que de lleno, la parte dedicada a las piezas de juegos artificiales, piezas de juegos que se quemaban durante la fiesta de noviembre, que eran adjudicadas por el Consejo Municipal. Antes de eso, mi papá tuvo varios... Pero ¿y cómo aprendió eso de la pirotecnia? Del papá. Mi abuelo dejó un baúl. Mi abuelo dejó un baúl con todas las fórmulas en cartulina negra con letra blanca. Todo se hacía manual. Todo, las mechas, tacaba con pólvora, él mismo hacía la pólvora. Blanquirroca fue uno de los almacenes que le surtía, digamos, esa materia prima. Nosotros lo que le ayudábamos era muy poco a los voladores, que era un cilindro de cartón, que él lo hacía, ¿no? Y lo tacaba con pólvora, lo tapaba y después lo amarraba de una manera especial con una pita, ¿sí? Eso posteriormente se le ponía como un faldón en papel de bolsa de café, de rapé, y le ponía una varita, y esos eran los voladores.
Pero también hizo piezas de juegos artificiales, que esas ya traían luces. Nunca quiso hacer ni bucapié, Eso te iba a preguntar. ni tirito, Ni bucapié, gamberra, ni traqui nada. traqui. Entonces, a mi papá le contrataban las piezas de juegos artificiales que las quemaban en la fiesta de noviembre. Wow. Yo recuerdo que en alguna ocasión, por sus amigos, porque él, digamos que estudió con gente de clase alta, ¿no? Ajá. Ahora, tengo que decirte que mi abuelo tuvo en San Diego 5 casas. Wow. En la Increíble. calle Stuart, las 3 primeras casas fueron de mi abuelo. La que queda en la esquina de Stuart con cochera de jobo, la siguiente que fue de mi papá, y la que sigue, que todavía es de los hijos de Gilberto Flores Castillo. Y en la cochera de jobo, otra que ahora mismo tiene una joyería y veo que la están remodelando. O sea, yo viví en la calle Stuart, en la que fue de nosotros, después viví en la calle Cochera de Jobo. Cuando yo viví en la calle, y después nos mudamos para la calle Siete Infantes. Ahí en la calle Siete Infantes Ajá. era esa situación donde uno alquilaba 2 piezas. ¿Sí? Y entonces le daban a la familia 2 piezas, la cocina era común y el baño era común. Estando ahí, recuerdo que mi papá fue el almacenista cuando hicieron el Club Cartagena allá en Boca Grande. Posteriormente nos mudamos para la calle Las Bóvedas, en una accesoria que queda al final. Habían 3 accesorias con salida a la calle y una interna. Okay. En esas 3 accesorias, bueno, en esa accesoria pagábamos 100 pesos de arriendo. La dueña o la que manejaba el negocio, me acuerdo que se llamaba Kelly Toledano de Kelly. Wow. Ahí mi papá primero fue profesor en un colegio en primero y segundo de teatro de todas las materias. En esa época era así. ¿Quién era el profesor? Mi papá fue profesor, ¿De qué colegio? creo que Antonio Nariño. Ok. Y posteriormente ya mi papá fue cuando se dedicó a explotar la pirotecnia. Ok. ¿Cuáles son los recuerdos gratos que yo tengo de esa pirotecnia? Para nosotros que éramos 6 personas, 6 mujeres, ya bueno, ya cuando nos mudamos para la calle de La Joya ya éramos 5 porque mi hermana, la segunda de 6, se había casado. Que había un señor que le decían Maneco, de Turbaco, que llegaba en enero a mi papá y le mandaba a hacer, por decirte algo, 150 docenas de voladores para la Virgen del Carmen. Y le decía, ¿cuánto valen las 150 docenas? Por decirte algo, mi papá le decía, cada docena de voladores vale 1.000 pesos. ¿Sí? Y entonces Maneco le decía, bueno, aquí tiene 100.000. Esa docena de volador que mi papá le vendía en 1.000 pesos, él la vendía por decirte algo de 2.000 pesos, pero se la pagaban en los 6 meses, wow, mediante club y todo. O sea, él ganaba más dinero de mi papá, pero para la familia, 100.000 pesos. Sí, en esa época, un billete. podíamos, ¿entiendes? Estudiar sin problema, aunque nosotros todos estudiamos en colegios públicos. Recuerdo también que mi padre ya de pronto dejó el tema de la pirotecnia y trabajó en la Lotería de Bolívar. Okay. Porque en ese momento el gerente de la Lotería de Bolívar era Roberto Méndez Villarreal, quien estuvo viviendo sus últimos años con una prima hermana mía, Gladys Mendoza, okay, que murió hace poco, y con quien tuvo 2 hijos. Uno está en Canadá, Juan Carlos, y Claudia Méndez, que vive en Estados Unidos, casada allá. Entonces, mi papá trabajó también en la Lotería de Bolívar. Y, por cierto, la Lotería de Bolívar, uno de los atractivos que tenía era que jugaban ahí al lado de los caballos de los Pegasos, los sorteos, ahí eran de jugaba la Lotería de Bolívar. Al lado del centro de convenciones, entre el centro de convenciones y había una caseta. Sí, algo ahí donde se montaban. Ponían la rueda y ahí la jugaban, pero antes de jugarla, mi papá, claro, se las pagaban, ¿no? Quemaba una docena de voladores. Wow. ¿Entiendes? Ya lo hacía en menor escala. Entonces, digamos que según una época, yo recuerdo que cuando mi hermana Vilma, que vive en Barranquilla, yo soy el 5º de 6 hermanos. Okay. Ahorita hablamos los hermanos, vamos primero de la familia. Bueno, ella cuando cumplió 15 años, no voy a decir el año para que ella no se moleste, mi papá le hizo una pieza de juego. Vivíamos en la calle de Las Bóvedas, pero a la vuelta, en lo que se llamó el edificio Benedetti, que ahora hace parte del Hotel Santa Clara, okay, todo enfrente de la muralla. Ahí enfrente le quemó una pieza de juego que cuando la pieza de juego prendieron las luces, estaba el nombre Vilma.
Wow. Eso hubo un caché, Cachetazo. ¿entiendes? En esa época. Entonces, y además mi papá fue un gran jugador de dominó. Yo también aprendí a jugar dominó con mi papá. Y como Roberto Méndez, el secretario de la Facultad de Ingeniería, Antonio de la Valle, los Portos, que eran sus compadres, eso tenían una mesa de dominó, pero que eso jugaban. San Diego. Nos iban rotando, ¿entiendes? San Diego, ande los Portos, ande Antonio de la Valle, inclusive él terminó jugando en esa que fue casa de una de sus hermanas ahí en la esquina de la calle Estuar, donde vivió otro sandiegano, padre de Rodrigo Huelva Acosta, y los Huelva, que son famosos en San Diego. Él vivía en el segundo piso y ahí montaban una mesa de dominó y mi papá iba a jugar allá. Yo inclusive lo iba a acompañar a aprender. Yo aprendí viendo jugar a mi papá y también fui un gran jugador de dominó. Ya tengo más de 10 años que no juego, porque sí que no jugaba más. O sea, tú me estás diciendo en orden de ideas que tú naciste en San Diego. Claro, yo nací. ¿Tu papá nació en San Diego Mi papá o nació. vino de un pueblo para Cartagena? No, mi papá nació en San Diego. San Diego, ok, listo. Por el lado de los Garizábal. Por el lado de los Garizábal, mi madre nació en Santa Ana, Magdalena. Wow. ¿Sí? Entonces ella llegó acá, una morena muy simpática. Mi papá se enamoró de ella. Mi abuelo, que tampoco lo conocí, por parte de mi mamá, fue un gran maestro allá en Santa Ana, Magdalena, esos maestros ilustres. Okay. Además, una particularidad de mi madre y de todos los garizábanos, que tenían una letra maravillosa, que yo se la heredé. Esa letra que es como esa cursiva, letra, así. sí, exacto. Entonces, mi mamá, digamos que tuvo también muchos empleos públicos, fue taquillera del Teatro Padilla, hasta que entró a las empresas públicas, donde fue funcionaria de catastro, y ahí se pensionó. Wow. Mi papá se pensionó estando en el reloj público, porque cuando mi tío Gilberto se enfermó, que ya no pudo volver más al reloj público, mi papá lo nombraron ya oficialmente y duró como entre 15 o 20 años ahí, hasta que también se enfermó. Y entonces lo siguió manejando el reloj público un muchacho que era ayudante de mi papá, a quien mi papá le enseñó. Te hago una pregunta, y ya que estamos en el tema ese de reloj público, ¿cómo era ese tema? ¿Cómo era ese pago? O sea, ¿era un sueldo común y corriente como...? Sí, él estaba en nómina. nómina. Él estaba en nómina, pero te voy a contar algunas anécdotas que la gente no conoce. Ajá. Porque, no saben. De reloj público, por ejemplo. Esa fue una de las cuestiones que yo tuve que aprender. Porque mi papá, cuando se tomaba sus traguitos, que iba a jugar dominó, Te mandaba a poner... primero a mi hermano mayor y después a mí. Ajá. Entonces me decía, bueno, mira, este fin de semana estás pendiente. ¿Cuántos años tenías en esa época? No, 10, 11. Pero entonces yo me iba con mis amigos. Sí, porque quedaba ahí mismo en Y posteriormente lo fui haciendo, que ya después, cuando fui ingeniero, me tocó llevar algunos, cuando yo fui en el año 78, director de la remodelación del aeropuerto Rafael Núñez, yo me llevaba a los ingenieros, que todos eran del interior, de la aeronáutica, y allá les enseñé cómo funciona el reloj. Wow. ¿Cómo funcionaba el reloj público? Cosas así que la gente no conoce y que es bueno que sepan. El reloj público funcionaba a base de unas poleas, ¿sí? Unas cuerdas, unos cables que subían unas pesas. Okay. Unas pesas. Entonces, el reloj público tenía varios tipos de pesas. La primera pesa, que era la que uno le daba cuerda y que había que darle cuerda en el sentido contrario a las manecillas de reloj, era la de los segunderos. Esa era rapidita porque era la que menos pesa tenía. Okay. Había otra pesa que manejaba los cuartos de hora, porque esto es algo que la gente no sabe. El reloj público en cada hora da un campanazo a las 1:15, 2 campanazos a las 1:30, 3 campanazos a las 1:45 y 4 campanazos a la hora. Y posteriormente, en un tono más alto, da los campanazos de la hora. O sea que si son las 3 de la tarde, él te da los 4 campanazos de los 4 cuartos de hora y después te da 3 en un tono más alto de las horas. Qué bacán. Y las horas también tienen otra polea que es la que más pesaba. ¿Cuánto duraba la cuerda? Siempre mi papá me dijo, mijo, que no pase de 36 horas. Porque si la dejábamos pasar, se gonzaba y se paraba el reloj. Wow. Anécdota importante de reloj. Increíble. Estando mi abuelo de relojero, el tren salía de Calamar, que iba a Calamar, que yo no lo conocí. Esta anécdota me la refirió mi padre. Salía a las 7 en punto, apenas el reloj daba los campanazos de la hora. Pum, 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 y Sí. arrancaba. Y mi abuelo estaba allá arriba, ¿sí? En el reloj público,
como nosotros vivíamos en San Diego, mi abuela, o sea, su esposa, iba saliendo, se llamaba Amelia, iba saliendo por ahí por la calle esa calle se llama, no es el tablón, del Boquete, ¿sí? Del Boquete. Ese vienes tú bajando Tumba Muerto, Puntales, no me acuerdo cómo se llama la que sigue, y Boquete. Ajá. Donde está Magali París, el único, el vivero ese. Uh-huh. Bueno, ella iba saliendo por ahí, él la vio desde allá y se dio cuenta que eran las 7 menos 5, que no iba a alcanzar a coger el tren. ¿Qué hizo? Paró el reloj. Y cuando ella llegó, lo puso a andar otra vez. Como el tren salía, arrancaba a la hora del reloj. Cuando sonaban las campanas. Qué belleza. Son anécdotas simpáticas. Qué belleza. Toño, hablemos un poquito del sitio donde tú naciste. Dime esa casa, esa cuadra, ¿dónde naciste tú en San Diego? Bueno, yo nací, como te dije, en el Hospital Santa Clara. Realmente yo de mi niñez no retengo mucho. Sé que viví en la calle Stuart, pero no te puedo decir detalles. Calle Stuart, donde estaban las 5 casas. Las 3 casas seguidas, exacto. Ajá. Después recuerdo que viví en la calle Cochera de Jobo. Ahí vivíamos prácticamente mi papá y 3 hermanas de él, porque la cuarta vivía como que en otra casa, porque esa casa era de 2 hermanas de mi papá. Ajá. Entonces mi papá vivió ahí y cada uno tenía un cuarto. O sea, esas eran casas grandísimas. Grandísimas. De esas que tenían el patiecito. Hasta aljibe tenía. ¿Entiendes? Entonces, ahí vivimos y estando ahí se casó mi hermana Aurora. Y de ahí sí yo me recuerdo muchas cosas. Nos mudamos para la calle Siete Infantes. Como te dije, en una casa donde teníamos 2 piezas. Cuando nos mudamos para la calle Siete Infantes, yo tenía como 7, 8 años. Ya de ahí sí recuerdo perfectamente. Ok. Y ahí vivías con tu papá, tu mamá y tus... Y mis 5 hermanos, mis 4 hermanos, porque ya se había casado la primera. La primera, exacto. De ahí nos mudamos para la calle de las Bóvedas. Calle de las Bóvedas, una calle bonita que está al final hay unas accesorias que ahora es una sola casa que la compró Fabio Mora. Okay. Pero en esa época eran 3 accesorias que daban para la calle y adentro había un apartamentico, que eran 4 en total. O sea, ahí para allá me mudé como en el año 58, más o menos. Y ahí viví como del 58-59 hasta el año 66. O sea, yo viví en San Diego realmente como hasta octubre del año 66, cuando nos mudamos para el primer callejón de Manga, una casa que construyó mi papá con un amigo del maestro y unos planos que le regaló un arquitecto amigo de él. Qué bueno. Pero yo nunca dejé de ir a San Diego. Yo siempre... Sí, es más... ¿Qué te acuerdas de esa niñez ahí? Oh, maravillosa. Bueno, yo como líder organizaba toda clase de juegos. Toda clase de juegos. O sea, organicé torneos de béisbol, donde los equipos tenían uniforme y toda esa cuestión. Organicé torneos de fútbol con otros amigos. Jugábamos, nosotros inventamos un juego, jugábamos a home por regla en la calle Stuart. ¿Cómo es eso? El que bateaba bolita caucho, como eran una cuadrita así, tenía que llegar a home por regla. Okay. Entonces el out tenía que ser en home. Entonces tú bateabas contra la pared para que la bola picara varias veces. Y había personas que la echaban al otro lado. Para el otro lado, porque enfrente está la calle del Curato, pero esa calle muere ahí. Ajá. Entonces, si te ubicas, la calle Stuart muere ahí, ¿entiendes? Que después de la calle Stuart está el edificio de Aguilar y estaba la pelotica hilo, ¿entiendes? En la pelotica hilo nos regalaban los hilos para hacer la bola de béisbol cuando ya empezamos a jugar bola tesa. Pero ahí jugábamos eso, jugábamos al hombre en base. ¿Cómo era el hombre en base? Uno cogía la bola y la tiraba contra la pared y habían 2 que estaban fildeando. Si la bola pasaba, era una carrera. Okay. Jugábamos a bolita cabucho. Ahí que alzaba uno y le pegaba con la... No, se ponía un palito. Un palito, pero había un pitcher. Entonces, por ejemplo, jugábamos exactamente ahí donde te dije que vivió mi hermana. Ese era home. Y la primera era en la esquina de la calle de la Boda y la tercera era ante un señor que vendía raspado. Ahí al frente de la primera bóveda. O sea, jugábamos con 3 bases nada más, porque no se podía jugar con las 4. Entonces, había tercera base, primera base y un shortstop. Okay. Eso se llamaba campo cerrado. A veces jugábamos con fielder, ya era campo abierto. Y abajo en la tenaza también jugábamos a campo cerrado. Se cruzaban ya para aquel lado. Ya para aquel lado, entonces jugábamos a campo cerrado
Ya sí jugaban béisbol de No, verdad. no, no, y bolita Bolita caucho. caucho también. Y era, Y no había montecito ese no, de no, es puyo. que había una parte que era arena. Ok. Y ya después estaba el monte ese que era como La verdolaga. Sí, entonces, ese que era arena, si jugamos con las 4 bases, o sea, tú tenías que batear para que la. Si tú bañabas a cualquiera del infield, era out. Le tenías que batear roletazo entre dos para poder envasarte, ¿entiendes? Era una cosa. Yo, si ahora estoy, modestia aparte, muy bueno. Muy bueno. Y alcancé a jugar béisbol ahí a nivel, digamos, del barrio. Y alcancé a jugar béisbol en un equipo que se llamó el Flotanar. Porque conmigo estudiaba un muchacho de Turbaco. Ellos eran los dueños del equipo y ese equipo en el torneo de primera categoría de Bolívar, 4 títulos seguidos. En la época más o menos del 58 al 62. En el 62 yo estaba en el liceo, en el 64. Yo estaba en el Liceo de la Costa, ¿sí? Y ese muchacho estaba conmigo. Como yo le explicaba matemáticas, él me llevó allá y me metieron en el equipo de Flotanar. Jugué un año ahí en infantil. Hasta que llegó el fútbol por cuenta de Jaime Morón. Es otra historia que... Vale. Toño, Entonces, había otros juegos muy interesantes. Jugábamos... Estamos hablando de los juegos... De los niños, juegos infantiles, de sí, niños. de niños. Mira, había el trompo. En eso no fui muy bueno. Eso no fui muy bueno porque La eso... bolita de uñita. Bolita uñita fui espectacular. Yo pegaba, ¿entiendes? Con el bolinchón. Sí, con el bolinchón. Inventamos un juego y que el papaloco. ¿Cómo era el papaloco? Habían 2 papalocos que eran los líderes. 2 tipos con el cuero. Y ponte tú, 15 de nosotros salíamos corriendo y ellos a corretearnos. Al que cogía lo levantaban a cuero. Pero eso nos íbamos para allá, para Marbella, nos metíamos en la casa, nos metíamos en el mar. Era una vaina bacanísima, ¿entiendes? A la libre. ¿Sabes que eso es un juego famoso, el de la libre? Y ahí en la tenaza, la volada de cometas que era clásica. La volada de cometa, digamos que en ese yo no fui muy... No fuiste tampoco muy... Exacto, muy bueno. O sea, yo te digo donde yo participaba. Entonces, o sea, había muchos juegos, ¿entiendes? Había muchos juegos y uno se había distraía. espacio donde y jugar. había espacio donde jugar. Toño, me gustaría saber un poquito, porque tú tienes una cantidad de anécdotas, una cantidad de historias de ese San Diego. Cuéntame, viviste hasta los 15 años en San Diego. Cuéntame un poquito de los amigos de esa época, de quiénes apellidos, que te acuerdes así. No tienes por qué decirme todo, porque igual muchos años atrás, pero cuéntame de los vecinos, esos tuyos de la cuadra. Bueno, San Diego estaba dividido en sectores. Ajá. Sector de la Plaza de San Diego, donde yo era uno de los líderes. Sector del Parque General de Madrid, donde los líderes era mi colega y amigo Roberto Amor Buendía, Pedro Castelar Pérez. Roberto Amor. Ese sector, digamos que sumaba con la calle de Quero. Ahí estaban los Gómez, etcétera. Y el sector de calle Jardín, La Carbonera y la Reculada del Ovejo. Para allá estaban los Moreros, los Herrera, que ellos tenían su equipo de béisbol. Cuando hicimos el campeonato, el parque, ese se llamó Los Únicos. El Parque San de Madrid tuvo un equipo de béisbol que se llamó Los Bravos y el de San Diego se llamó Las Estrellas. Okay. Entonces, acá en la parte de la plaza yo era el líder, porque además, digamos que yo jugaba en 2 bandos. ¿Qué significa eso? Que yo andaba con mis amigos, con los que iba a baile, como yo era bajito de estatura, y yo le llevaba a ellos 2, 3 años máximo. O sea, y yo era muy adelantado en relación a los estudios, pero yo andaba con ellos, entonces yo era el líder. Okay. Y además de que era el mayor, era el que estaba más adelantado. Imagínate, cuando yo terminé en el 68, algunos de ellos apenas estaban haciendo segundo bachillerato, por decirte algo. Okay. Entonces, hay anécdotas como, por ejemplo, anécdotas simpáticas. Una, béisbol. Un amigo, de los amigos fuertes de San Diego, de la plaza, Raúl Quintana Tati, ingeniero civil. Su mamá tuvo el almacén Liliani, el papá tuvo buses. Álvaro Tati Morales, primo hermano de Raúl. José Vélez Fadul, su hermana Magola, fue de la aseguradora, él fue abogado, él falleció. Mi primo hermano, Pedro Pablo Leguízamo Flores, le decíamos el Pello Rata. Estaba Víctor Esquivia Muñoz, de los Esquivia, le decían el negro, él murió. Gilberto Carrasquilla Torres, primo hermano
de un vecino mío, Raúl Guerrero Torres, ingeniero, que terminó conmigo la carrera, hijo del famoso Raúl Guerrero Porra Perucho, concejal famoso aquí en... Wow. Gente de la vieja guardia. Gente de la vieja guardia, entonces digamos que será... Pero además yo andaba también con personas mayores, pero que estudiaban a la misma altura mía, ¿entiendes? Entonces, pero me movía en dos bandos, pero digamos que con esto fue con los que más jugaba y esas cosas. Entonces, anécdota, sí, muy importante para no alargar tanto. Un 25 de diciembre, Raúl Quintana, que era el que mejor estaba de nosotros, porque su papá tenía tienda, su mamá tenía almacén, o sea, plata ganada con trabajo, honrado, con sudor. Nosotros todos éramos muy pobres, humildes, ¿entiendes? Entonces, a él le compraron una manilla de cuero, porque nosotros jugamos con manilla de lona y algunos, cuando no alcanzaban las manillas, se tenía que poner un cartón. Entonces Raúl llega un 25 de diciembre, él era banca en el equipo, ¿entiendes? Y entonces, con una manilla de cuero, y el coño, la manilla que me puso el niño Dios, él me da la manilla, y yo, Raúl, esta manilla está buena, esta es para mí, porque soy el señor estoy. Y ese día lo puse a jugar Rayfield último bate y sin manilla, con un cartón que le hacía un hueco. Y cuando regresó a su casa, el papá le pregunta, mi hijo, ¿cómo te veo con la manilla? Y, papi, esa manilla se agarra. Otra anécdota con él, simpática. Él era el único que tuvo bicicleta ya. Mierda, la bicicleta de esa época, que eso no tenía nadie. Claro, entonces él tenía una bicicleta. Entonces, en una ocasión, teníamos un reinado infantil, que fue precisamente el año en que explotó el mercado, que eso te lo contaré más adelante, donde yo caí también. Teníamos un reinado infantil y ese día teníamos la fiesta de nuestra candidata que se llamaba Elsa Primera. Estaban cerrando la calle esa, donde termina la calle El Curato, antes de la pelotica de hilo, pero la fiesta realmente la hacían los grandes y nosotros lo que hacíamos era ayudar, porque en esa época, año 65, yo tenía 14 años. Entonces, mi mamá me mandó al mercado después de haber regresado yo del examen final de álgebra, donde me eximieron. Y llegué, mami, me eximieron del examen final, y dice, bueno, mío, voy a hacer mercado. Aquí tienes el premio. Bueno, oye, ve acá, ahora que hablas de estudio, ¿dónde estudiaste de niño? Ah, bueno, fíjate, yo hice mi primer año elemental lo hice en la Casa Cural, allá al lado de la iglesia Santo Toribio. Posteriormente, allá había un colegio que tenía como hasta primero o segundo, no sé. Posteriormente, mi madre me lleva a matricular al colegio Simón Bolívar, en segundo elemental. ¿Colegio público? Sí, colegio público, frente a la Universidad de Cartagena. Ok. Y entonces, la maestra de primero elemental de esa época, Gloria Acosta, era la esposa de un primo mío, hijo de mi tío Gilberto Flores Castillo, el que te digo que todavía tiene la casa que heredó de mi abuelo. Okay. Y se encuentra con mi mamá, y cuando mi mamá le dice que me va a matricular en segundo, ella la convence para que me vuelva a matricular en primero, como yo era tan bajito, y me dice, yo te lo pulo, o sea, que yo hice 2 veces el primero, sin necesidad. Bueno, ahí hice los 5 años de primaria. Okay. En esa época, para entrar al Liceo Bolívar había que hacer examen. O sea, yo hice examen y cuando salieron las listas, el primer día ahí estaba Toño Flores. ¿Entiendes? Las listas eran 5 días que iban sacando. ¿Eras bueno, Toño, en el colegio? Yo era bueno. Yo siempre fui un estudiante sobresaliente. Además, yo soy muy organizado. Yo todo lo escribo. Los cuadernos míos los heredaban. Okay. Hasta en la universidad. Entonces, yo hice el primer año en el Liceo Bolívar, pero con el tema de la huelga, mi papá decidió sacarme. ¿Sí? Y me matriculó en el Liceo de la Costa. Okay. A hacer segundo bachillerato porque ese primo mío que te digo que era el esposo de Gloria Acosta, tenía un hermano llamado difunto, ya, también Jaime Flores, que era profesor ahí, muy buen profesor, que en esa época eran profesores empíricos. Entonces él convenció a mi papá para que me metiera ahí. Y papá, y además Fernán Caballero Vive, que era el dueño y rector del Liceo de la Costa, era amigo de mi papá. Mi papá me metió ahí y yo hice segundo, tercero y cuarto. Señor Fernán Caballero era un señor blanco. Sí, blanco. Siempre vestía de blanco. Exacto, era un gentleman. Gentleman. Entonces, mi papá me metió ahí. Yo me acuerdo que en esa época mi papá pagaba como 50 pesos mensuales. O sea, ese había que pagar. Y creo que terminó pagando 300 cuando yo decía cuarto bachillerato, que fue cuando la cuestión de la explosión del mercado. Ahí cuando me exhibieron en el examen de álgebra. Pero yo en cuarto bachillerato yo empecé a decirle a mi papá, papi, yo quiero irme para el Liceo Bolívar otra vez, porque ¿qué pasaba? Que los que habían estado conmigo en primer año de bachillerato en el Liceo Bolívar y habían seguido en el Liceo Bolívar, como yo acá en el Liceo de la Costa nunca saqué un rojo. El rojo era la calificación por debajo de 3. Correcto. Que era de 0 a 5. Entonces, a mí me eximían hasta en religión. ¿Entiendes? Entonces ellos decían, que ese colegio es
Soda. Exacto, es de bajo nivel. Entonces, fue tanta la insistencia mía que cuando fui a hacer quinto bachillerato, yo mismo llevé todos mis papeles al Liceo Bolívar y me matriculé en quinto año de bachillerato en el Liceo Bolívar, donde hice quinto y sexto, donde también me siguieron eximiendo, y además en sexto año de bachillerato fui bachiller Cortejer por parte del bueno. sexto C. ¿Te ganaste alguna beca? No, el bachiller Cortejer eran unos bachilleres que ellos le escribían a los colegios para que 2 o 3 alumnos de cada curso participaran en un examen, como si fuera un examen de admisión en la universidad. Okay. Y los mejores, Cortejer les patrocinaba un viaje en todo el país, en determinadas ciudades. Yo no hice el viaje, pero fui por lo menos de mi grupo, que tenía 40 alumnos, uno de los 3 que participó. O sea, yo realmente siempre fui un buen alumno. O sea, terminaste entonces en el 68. En el 68 en el Liceo de Bolívar. En el 69 empecé a estudiar ingeniería civil. Bueno, pero yo quiero que en ese pedacito del Liceo Bolívar, acuérdame unos amigos tuyos, tus llaves de ese colegio. No, pero déjame terminarte con las anécdotas de San Diego, que son interesantes, y nos vamos para el Liceo Bolívar, que también tiene otras anécdotas importantes. Otra anécdota importante de Raúl Quintana, para terminar con Raúl Quintana, es que en ese reinado infantil había una candidata de la calle La Cruz que se llamaba Mauren, y Raulito estaba como enamorado de ella. Mauren. Raulito estaba como enamorado de ella, y voy yo pasando por el almacén Tía, que fue famoso en esa época, y Raulito, frente al Banco Comercial Antioqueño, Raulito iba en su bicicleta, pero caminando, porque ella iba por el andén, y entonces yo cuando lo veo me le acerco y le digo, oye, ven acá, pero préstame la bicicleta para que puedas hablar bien con ella. Y entonces me dijo, bueno, pero con una condición, ¿qué le digo? Él todavía estaba, dile esto y esto, yo le dije cualquier cosa, y me prestó la bicicleta. Gente, yo que no tenía bicicleta, se la devolví a las 11 de la noche, y él estaba en la puerta de su casa porque no podía entrar si no entraba con la bicicleta. 5 teatros nos volábamos por la parte de atrás, para toros, para cine. En una ocasión, en una película que no se me olvida, en blanco y negro, que yo digo que fue de las primeras películas de pornografía que yo vi, porque muestran un seno ahí, tú sabes. Uno no, en esa época no andaba en ese plan, ni había mucha morbosidad en el mundo. Nos volamos como 10 por la parte de atrás. La película en blanco y negro se llamaba La Basura, nunca se me olvida el nombre. ¿Qué pasó? Que cuando empezó la película, el administrador y el portero los conocían a nosotros, ¿entiendes? Ellos siempre iban a revisar para ver cómo estaba la vaina. Y encontraron que habían habían vendido 10 tiquetes y habían 20 personas. Ahí está gente que nos salieron correteando y nos tuvimos que salir por ahí mismo por donde nos volamos. Y otra anécdota espectacular del Circo Teatro es que esos que se volaban para los toros, yo nunca me volé por ahí porque a mí me daba miedo, se escondían, y cuando el toro anunciaban la salida del toro, que abrían la puerta, ellos se metían ya en las gradas. Pero en esa ocasión, como que sacaron primero el último toro, algo así. Total es que cuando suena las trompetas para que salga el toro, el primero que sale es uno de los volados y el toro atrás. Y la plaza así. Bueno, ahí hubo, tú sabes que además yo ahí vi cine, corraleja, toro, lucha, boxeo, yo fui un fanático del boxeo, concierto, ahí vi el Club del Clan con Oscar Golden, con Vicky, Daniel Santos. No, ahí no lo vi. Festival de Música del Caribe, los 2 primeros me los vi. Ahí hicieron una elección de la reina popular. En ese momento nosotros teníamos una candidata, se llamaba Dianora, o se llamó Dianora, que por cierto quedó segunda. Ahí la eligieron, ¿entiendes? La reina de las festividades novembrinas. O sea, eso era una vaina donde hacían toda clase de espectáculos, de payasos, de vaina. Era un sitio espectacular. Y era nuestro sitio de reunión de los amigos esos que te comenté, de los domingos en Vespertina, a ver las películas de Tarzán, las películas de guerra, que eran las que a nosotros nos gustaban en esa época. Te hago una pregunta así bacana, porque se me ocurrió ahorita. ¿Se podía uno de pelado meterse uno camuflado al Circo Teatro y sentarse allá adentro sin espectáculo y sin nada? ¿Se podía uno meter allá adentro? Bueno, tenía que estar en la rosca y saber por dónde era la cuestión, pero eso lo hacíamos a menudo. Se sentaba uno allá, hablaba paja adentro, sin espectáculo y sin nada, ya metido uno adentro. Bueno, no, tenías que conocer a alguien para poder entrar. Sí, para poder entrar, porque eso normalmente estaba cerrado, pero nosotros a veces entrábamos a jugar allá adentro, pero ¿entiendes? Por el portero que les daba. Sí, es que nosotros éramos amigos de todos ellos, ¿entiendes? Entonces, o sea, es una época maravillosa. Esa época tuya de San Diego es una época espectacular. Ahí tuviste tu niñez y tu juventud hasta los 15 años llena de
de una cantidad de experiencias espectaculares. Y todavía digamos que no estábamos en la época esa de tomar trago ni de esa cuestión, íbamos a fiestas. Bueno, con relación a las fiestas esas infantiles, hubo una cuestión famosa porque hubo una mata que se llamaba, no recuerdo el nombre exactamente, pero eso era una mata que cuando nosotros no nos invitaban a la fiesta, era como una verdolaga. Ajá. Entonces, arrebatabail se llamaba. Uno iba y la conseguía y llegaba y la pisaba, y esa vaina era un olor A pura. Ya. ¿entiendes? Que tenían Que suspender la fiesta para poder limpiar el piso. en algunas ocasiones suspendieron la fiesta porque había que limpiar el piso. Y la otra maldad que hacían algunos, en esa yo no participaba, porque yo había maldades en la que yo no participaba, era que si hacían un sancocho y no los invitaban, algunos se metía de sapo y le echaba un jabón al sancocho. No, qué locura, qué locura. O sea, eran maldades sanas, realmente Sí. eran maldades sanas. Y era época sana, no había tanto peligro y tanto. digamos que hasta- Oye, el centro era como suave, ¿no? Sí, Ahí eso era no suave. pasaba nada. Y no... Bueno, fíjate, yo tengo otra anécdota, como te digo, yo siempre he sido tan ordenado y fui amante del deporte, yo iba a los partidos y yo te puedo decir alineaciones de los Yankees de Nueva York, de Millonarios, soy hincha millonario por Jaime Morón. Entonces, hubo un sorteo en aquí los deportes, no sé cómo era que se llamaba, de Melanio Portariza en emisora Fuente, ahí en la calle de Sargento Mayor. Entonces Meporto rifó entre las personas que contestaran unas preguntas sobre Bernardo Caraballo, rifaron 100 pesos, por decirte algo. Y yo mandé mi carta, y salí favorecido. Cuando Meporto dice que el favorecido es Antonio Flores, yo estaba almorzando ahí en la calle La Bóveda. Y nos dicen, si el favorecido está por aquí cerca, que venga. Mira, yo creo que rompí el récord de los 200 metros planos. Cuando llego todo agitado, me dan un vaso de agua y Melanio no creía inclusive que yo era quien había escrito la carta. Y me puso a escribir mi nombre y todo eso. Y dice, efectivamente, este muchacho Antonio Flores que yo, pues ya tenía 11 años. Y yo fue el que escribió la carta. Y entonces me empezó a entrevistar. Primero me preguntó que si yo era familia, como yo era apellido Flores, que si yo era familia de algún beisbolista apellido Flores. Y digo, bueno, sí, yo soy familia, como es cierto, del difunto Andrés Venado Flores y de Julio Isidoro Cosby Flores, que fueron parte del equipo que ganó la primera serie mundial con Colombia. Wow. Cosby Flores catcher y Andrés Venado Flores lanzador. Me estás hablando de la serie mundial que hicieron en Cartagena. En el Cartagena y Barranquilla, en el Con año Abel- 47. con Abel Leal. No, está en la del 47. Anterior. Claro, la primera. Wow. La primera serie mundial que ganó Colombia en el año 47. Wow. Porque la de aquí fue en el año 65. La segunda. Esa- Ahí no tuvo ni siquiera Abel Leal. Ahí estuvo, güey, la tercera base era Mircea Mejía, el señor era José Miguel Copa, la segunda base era Eduardo Salinas, la primera base era Guillermo Regalera Rodríguez, el catcher era, no recuerdo el nombre, centerfield Tomás Moreno, leftfield Oscar Luis Gómez, le decían rompechéchere, que era jonronero, y el rayfield la Charúa Rodríguez. Y los pitchers, Rafael Papá Castro, que fue uno de los que ganó un partido importante en esa serie, e Isidro Herrera, que ganó el partido final contra México en el año 65. ¿Y ese Castro no era profesor de béisbol aquí No, de los peladitos? No. no. Toño, bueno, ya terminaste en San Diego, te saliste de San Diego a los 15 años y te viniste para Manga. Ese tema de Manga era un barrio en esa época bastante solitario, bastante tranquilo, la Manga apacible que todo el mundo conocía. Cuéntame de esa época. ¿Por qué se vienen del centro para Manga cuando tú tenías ese poco de casas por allá? No, o sea, esas casas las tuvo mi abuelo, las heredaron mi papá y sus hermanas, pero esas casas las habían vendido. ¿Vendieron? Sí, Y con esa platica compraron Sí, hicieron aquí la de Manga. Esa casa, no, eso transcurrió mucho tiempo, o sea, en esa época tú sabes que las cosas no eran como ahora. Y el centro no costaba mucho. Y el tampoco en centro esa no época. costaba mucho, exacto. Entonces, Eso era que valer un poco de plata del centro. exacto. Entonces, mi papá decide entonces, conjuntamente con mi mamá, comprar un lote en el primer callejón de Manga. Me acuerdo que le costó 7,000 pesos, lote de 10 por 30, con un préstamo que le hizo el Iscarial a mi madre. Ok. Y mi papá consiguió que un arquitecto amigo de él le diseñara la casa. Y él tenía un maestro que lo había conocido allá, siendo almacenista en la construcción del Club Cartagena, que fue quien le hizo la casa. Se llamaba Miguel. Era un maestro, pero que... En esa época los maestros y Sí. los carpinteros eran unas personas espectaculares. No. Eso hacían unas vainas bien hechas. Exacto. Entonces nosotros nos mudamos en el año 66, es más,
Cuando explotó el mercado, en el año 31, el 30 de octubre de 1965 explotó el mercado. Yo me acuerdo que ahí a la sala de mi casa llevaron el Eternil liso con que iban a poner cielo raso de la casa. O sea, estábamos construyendo, o sea, una casa hecha a pulso, Okay. a poquito, porque no habían esas entradas, ¿entiendes? Entonces, el cielo raso de manga es Eternil liso que se usaba en esa época, que lo puso un señor apellido Mendoza que era un maestro en esa vaina. Eternil liso, me Eternil acuerdo yo que liso. eran los cuadros esos Exacto, con los sí, tornillos. tú ponías las cuadrículas en madera, que era el soporte, Y ahí agarraba y, el Eternil. y después eso lo enmasillaban y Lo quedaba pintaban. como si fuera... Como si fuera yeso. exacto, como si fuera yeso. Entonces, esa casa fue un cambio del cielo a la tierra. Lo único es que, como era la costumbre en la época, se hizo con un solo baño. ¿Entiendes? Entonces después se hizo uno como el servicio allá atrás. Hoy en día no, hoy en día tiene como 4 baños y se le hizo un altillo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes se vinieron para acá contigo? Bueno, no. Tu papá, tu mamá. ¿Y qué hermanas estaban en esa época? Bueno, cuando nos vinimos para acá, digamos, ya se había casado mi hermano Guido también. Okay. Guido es el tercero. Hablemos de tus hermanos ahorita. Ah, bueno. Ajá, dale. Entonces, ya para acá nos vinimos. Mi hermana Vilma, mi hermano Guido, no, mi hermana Vilma, mi hermana Kenny y yo, los 3. Ok. Pero mi hermana Nancy, que era la mayor, que es la única fallecida de mis hermanos, vivió un tiempo ahí con su esposo. Ok. También vivió un tiempo ahí después que se fue mi hermana Nancy, mi hermana Vilma con su esposo recién casado, ¿me entiendes? Ya cuando ellos se fueron, nada más que quedamos entonces mi hermana Kenny y yo, con mi papá y mi mamá, Ok. ¿entiendes? Esa casa entonces era una casa grandísima, Toño. Yo sí me acuerdo de una casa que ustedes tenían en el primer grado, pero ahora mismo no me acuerdo cómo era. No, todavía Es una existe. casa grandísima, pero no pusieron, no hay un edificio ahí. No, el edificio lo hicieron al lado. Ah, la casa todavía existe. Claro. Carrera, esa era la placa es 26146, tiene una rejita. Pero esa casa todavía es de ustedes. Sí, claro. ¿Y el edificio también? No, el edificio, ahí había una casa de madera, Ajá. que era de un señor que tuvo una familia en San Diego, apellido Díaz. Él era el papá de los Díaz Quintero, de Jaime Mismo Díaz, que fue de la cuestión de teatro de la Universidad de Cartagena, Oscar Díaz Quintero, que fue administrador del mercado público y fue economista. Ellos murieron. Y los 2 menores que eran contemporáneos conmigo están vivos, Álvaro Díaz Quintero y Jorge Díaz Quintero y Chichi. Ahora se acaba de morir una hermana de ellos, ellos tenían 2 hermanas, se acaba de morir una. Entonces, ese señor vivía ahí, digamos que con la quería, Ok. pero él era el papá de los Díaz Quintero. Entonces, yo inclusive ya había negociado con él, porque él tenía un hijo con esa señora, que era muy amigo mío. Entonces, él se lo quería llevar para Barranquilla, se llamaba Zoilo. Ya yo había negociado con él para que le compráramos la casa, porque tenía un amigo inversionista. Compraron la casa y entonces hace un edificio uniendo los 2 lotes. Cuando ya la cuestión estaba prácticamente negociada, se murió. Mierda. Y la señora no quiso hacer No quiso negocio. vender. Después vendió eso y los que le compraron hicieron un edificio de 3 pisos. Tienen ahí como 3 apartamentos. Que está al lado de tu casa. Está al lado de mi casa. La casa Y al de otro amigo. lado vive un ingeniero amigo, Carlos González. Hablemos de los hermanos. Cuéntame de ellos para no pasar para el siguiente Perfecto. episodio, que es la universidad. Cuéntame de tus hermanos. Bueno, mi hermana mayor se llamó Nancy del Carmen. Ella murió en el año 1983. Le dio un paro cardíaco. Bueno, eso fue una tragedia para nosotros. Okay. Ella estuvo casada con un militar, no, uno de la Marina. Se llamó Hugo Rodríguez, que murió 4 años después que ella. Pero él fue uno de los que trajo, él era contramaestre, los que hacen las señales en los barcos. Él fue el que trajo el buque Escuela Gloria. Yo tengo esta foto en el año 68. Y hizo varios viajes con el buque Escuela Gloria. Entonces mi hermana fue una mujer muy elegante y activa, mejor dicho. Y me acuerdo que era tu sponsor, o sea, era tu ayuda. Claro, en todo. incondicional. Ella es la que seguía, Aurora, las 2. No Ok. querían fiesta conmigo. Porque entre otras cosas, Pedrito, a mí estas cosas a veces no me gusta decirlas. Todos tuvimos las mismas oportunidades. Pero en mi familia el único que terminó bachillerato fui yo. Y por cierto, profesión, a todos les ha ido bien. Gracias ¿Entiendes? a Dios. Porque algunos estudiaron carreras intermedias o fueron negociantes. Entonces, ellas 2 me ayudaron mucho, ¿entiendes? Para comprar los libros cuando estaba estudiando ingeniería. Entonces, ella se casó
vivió en el Alto Bosque, en una casa que le compró a Alex Credial, que después la remodeló. De ahí compró un apartamento en el Seguro Bolívar, en el Calipso. Ese apartamento lo estaba viviendo cuando ella falleció. Okay. Ella se sintió un dolor aquí y ella misma se fue para el Hospital Naval, como el esposo era marino, se fue para el Hospital Naval y ella tenía un problema allá con la hija, que se le estaban asomando y no sé, como que pensaron era que estaba nerviosa y le dieron pastillas para dormir. Mira, le dio un paro cardíaco. Wow. Esa era mi hermana mayor, murió un 24 de octubre de 1983, eso para nosotros fue una tragedia. Ese era mi pana. Después, un año menor que ella, hoy en día va a cumplir 82, mi hermana Aurora, que vive en Medellín, que ese es otro caso sui generis dentro de la familia. Ella, separada con 3 hijos, se rejuntó con un paisa viudo con 6. ¿Viudo? Con 6 hijos. Hoy en día viven 8, murió uno. Okay. Ya tienen nietos, ellos no tuvieron hijos. Y todavía aparecen novios todavía. Wow. Entonces ella también me ayudó muchísimo y fue una... La visita, Toño. ¿Se ven? No, nosotros nos reunimos, pues, sobre todo que yo soy promotor de reuniones. Sí, claro, eso lo tienes como en la sangre. Ella tuvo muchas facultades. Ella hubiese sido una buena estudiante de arquitectura porque tiene una facilidad para dibujar. Ella es la que me hacía los dibujos a mí de bachillerato y dibujaba. Sabía de costura. Ella le cosía a Cenelia en casa. Y hacía una vaina, sabía cortar, y tiene una facilidad para manejar 4 o 5 vainas a la vez, todavía con los 82 años que tiene, ¿viste? Wow. Es un Toño Flores a la N potencia. Okay. Entonces, esa es mi segunda hermana, que como te digo, gracias a Dios se encontró al paisa y hicieron una vida muy maravillosa. Familia. Después sigue mi hermano Guido, que fue un trabajador incansable. Como no estudió, se dedicó, él trabajó en Barranquilla, bueno, estuvo en Estados Unidos, después se vino, trabajó con Industrial Lever, le tocó trabajar fuertemente, porque además él tuvo 7 hijos. Okay. ¿Entiendes? Con 3 mujeres diferentes, y ahora vive con una con la que no tuvo hijos. Entonces él inclusive le dice a sus hijos, no hagan las locuras que yo hice, ¿me entiendes? Entonces le tocó trabajar fuertemente para poder sacar a todos esos muchachos adelante. Gracias a Dios todos salieron adelante, salvo uno que tuvo un problema de polio y anda en una silla de ruedas. Okay. Ese es mi hermano mayor, mi único hermano de padre y madre, con el que yo no quiero fiesta. Nosotros somos muy unidos. Okay. Se reúnen y... Sí, mañana voy para él. Mi hermana Vilma, que también estaba estudiando en la normal, se casó con un muchacho aquí en Manga, de los Mantillas, famoso aquí en Manga, que estuvo en la General Santander. Ajá. Y ellos se fueron para Barranquilla a vivir, allá se han quedado. También ellos tuvieron 3 hijos, ella se le murió el hijo mayor, que estudió ingeniería civil. Wow. Y los otros 2 hijos son ingenieros. La mayor, o la que sigue, ¿no? Que es ingeniera del IME y bueno, ahí de las líderes de esa cuestión, en Barranquilla. Y el otro que es ingeniero como de aguas marinas, ese está soltero. Esa es mi hermana Vilma. A esa abuela que le celebraron los 15 años con los juegos pirotécnicos. Con los juegos pirotécnicos. Ella especiales. Ella era muy bonita y tenía unos ojos maravillosos. Y mi hermana Kenny, que es la menor, que bueno, tú la conoces, ella también una persona inteligentísima, súper especial. Lástima que no le fue bien en matrimonio, tuvo 3 hijos, su hija mayor es arquitecta, tiene 2 nietos. Pero 2 nietas, Kenny. Sí, tiene 2 nietos con el varón. Ella tiene un hijo varón y ese varón tiene 2 hijos. Muy simpática, Kenny, ¿viste? Sí, no, ella tuvo muchos enamorados. Y escogió mal. Pero cuando trabajó en la alcaldía, donde quiera que trabajó. Y bueno, trabajadora, esa no, brava. Sí, excelente trabajadora. Todavía la veo por ahí trabajando. Entonces, digamos que nosotros hemos sido siempre muy unidos. Y yo siempre me he encargado de que nos reunamos y los sobrinos todos son muy unidos, ¿me han dicho? Sí. Bueno, entonces fíjate, en la época del bachillerato, como te dije, yo hice primer año de bachillerato en el Liceo Bolívar, después hice segundo, tercero y cuarto en el Liceo La Costa y hice quinto y sexto en el Liceo Bolívar. O sea, realmente el Liceo Bolívar era un colegio con una calidad educativa, porque ahí fue cuando empezaron a llegar los licenciados. El colegio Bolívar, todos los profesores eran licenciados, gente joven, y allá no estaban pendientes que pasar lista, el que quería entraba a clase y el que no quería. Y entonces toda la sabana
venían a estudiar al Liceo Bolívar. El Liceo Bolívar fue el mejor colegio de Bolívar durante muchos años. Wow. Y los alumnos del Liceo Bolívar pasábamos, la mayoría, a la universidad. Y tuvo unos profesores brillantes. Más, cuando yo terminé bachillerato y entré a primer año en ingeniería, un profesor que me había dado clase en bachillerato me dio clase en la universidad. Mira tú. Entonces, eso es un colegio. Entonces, allá, digamos que también se practicaba mucho deporte. Yo allá tuve la oportunidad de jugar bastante fútbol. Ya me había retirado del béisbol. Allá, al principio jugué bolita de gaucho, como te dije, en primero bachillerato, a campo cerrado. Pero ya después, cuando regresé en quinto, ya me dediqué a jugar fútbol. En mi grupo, en quinto C, habíamos como 12 que jugábamos en los equipos del liceo. Es que el Liceo Bolívar tenía equipo en el torneo municipal de aquí. ¿Dónde jugaban ustedes ese fútbol ahí en el Liceo Bolívar? En el colegio, ¿no? Porque ese colegio era pequeño. No, es que lo que pasa es que el Colegio Bolívar, cuando yo entré en primero bachillerato, quedaba en la calle del Santísimo en primero, en el año 63, y enseguida lo mudaron para Cayón Villa. En los patios donde estaba bien el Coliseo Combate, ahí salían 2 campos de fútbol. Ok. Allá hacíamos torneos intercursos y todo, y inclusive el Liceo Bolívar tenía equipo de béisbol de juvenil, y una banda que era famosa, que competía contra la banda de La Salle. Realmente eso fue una época maravillosa. Un colegio bastante organizado en esa época. Y jugábamos mucho futbolito. Fue cuando salió la bola de trapo. Nosotros jugábamos un muchacho Tyron, no me acuerdo el apellido, que era barranquillero. Él se iba los sábados y el lunes traía una bola de trapo, porque la bola de trapo duraba una semana, ¿entiendes? Eso le dio a los que jugábamos en fútbol mucha habilidad. Yo jugué después fútbol inclusive con la Universidad de Cartagena. Entonces, digamos que en esa época del Liceo Bolívar ya es cuando aparecen los primeros amores, los primeros tragos. Pues yo terminé bachillerato a los 17 años. La mayoría eran mayores que yo, ¿entiendes? A pesar de que hice el primero elemental 2 veces. ¿Ya visita tuyo de ahí? Bueno, no. ¿Del liceo? En el Liceo Bolívar, digamos que Jorge no jugó mi llave en el Liceo Bolívar porque él terminó en el sexto A. Pero, por ejemplo, en el sexto C, todavía tengo mucha amistad y nos escribimos permanentemente con un muchacho que jugaba fútbol también, una categoría superior a la mía, pero me quería mucho. Se llama Rafael Barceló, que vive en Barranquilla. Otro que vive aquí, que él terminó ingeniería química, que fue a cortejar conmigo, se llama Santiago Pren. Otro que se llama Pedro Luis Cordero, que es médico, que por cierto hace poco se le murió un hijo de 39 años, le dio un infarto médico en Bogotá, sin tener nada. No tomaba trago, fue una tragedia. Bueno, Libardo Franco, que terminó conmigo en ingeniería, pero hubo uno que fue mi hermano, que lo conocí en Manga cuando yo llegué al primer callejón de Manga. Él vivía en el primer callejón, pero hacia el agua, que se llamó Luis Efraín Altuzarra Navarro. Ese se convirtió en mi hermano y terminó conmigo en ingeniería. Después que terminamos bachillerato, terminó en ingeniería y él se fue para Cali y allá trabajó, pero cada vez que venía a Cartagena seguida te buscaban donde estuviera. Además, yo he sido el organizador. ¿Está vivo? No, él murió en el año 2015, el 25 de enero del 2015, 6 meses después de haber celebrado nosotros los 40 años de graduado. Al día siguiente de celebrar los 40 años de graduado murió otro que fue mi llave, pero que no estuvo en el mismo grupo mío, pero que fue mi hermano también y jugó conmigo en la Universidad de Fútbol, famoso aquí en Cartagena, Ricardo Sergio Pardo, fue político. Sergio, claro. Bueno, él jugó conmigo en la universidad. Vive en Crespo. Exacto, sí, construyó en la zona norte. Sí. Su hija es muy amiga mía porque además estuvo conmigo en el gabinete como director del tránsito. Bueno, ese es otro que fue mi hermano. Entonces, Luis Altuzarra era mi llave cada vez que venía. Terminó conmigo en ingeniería, también Libardo Franco, de Ciénaga de Oro. Es más, cuando estábamos bueno, parece que no hemos llegado a la universidad, seguimos en el bachillerato. Entonces, ahí en ese bachillerato hubo mucha gente famosa en el fútbol, por ejemplo, los Gutiérrez. Los Gutiérrez, había uno que era lanzador de jabalina, que ya murió, Gustavo Gutiérrez. Estaba en cuarto bachillerato cuando yo hacía quinto. Y era futbolista. Esos Gutiérrez jugaban todos los deportes, béisbol, o sea, eso eran Campo Elías Gutiérrez, que por eso lleva el campo de atletismo que hicimos aquí en el nombre. Fue el primer colombiano en unos Juegos Olímpicos, bien cartagenero, allá en los Juegos Olímpicos del año 1936 en Berlín. Y entonces, de esos, Freddy Gutiérrez fue el primero que
que bajó creo que los 100 metros planos de 10 segundos. Gustavo Gutiérrez fue lanzador de jabalina. Nando Gutiérrez también fue atleta y fue profesor de educación física. Ellos casi todos han muerto. Y el otro es Jackie Gutiérrez, que fue Grandes Ligas. Yo te iba a decir Jackie, pero sí, que estaba más jovencito. Es la misma, exacto. Jackie Gutiérrez. Había otro, Manuel Gutiérrez, que ese estuvo con mi cuñado allá en la escuela. Era una familia de deportistas 100%. Entonces digamos que esa fue una etapa maravillosa en el Liceo Bolívar. Posteriormente ya vino la etapa profesional, cuando yo empecé a estudiar ingeniería civil. ¿Por qué decides estudiar ingeniería civil, Toño? Bueno, en esa época tú sabes que los papás no se metían en esa vaina, solo hiciste tú voluntariamente. Mi padre y mi madre nunca incidieron ni estuvieron pendientes si yo estudiaba o no estudiaba. Además, como yo era buen alumno, yo un día dije, como yo era tan bueno en matemáticas, que yo era excelente en matemáticas. Y entonces uno decía, bueno, yo soy bueno, voy a estudiar ingeniería. ¿Entiendes? Y como la casa yo vi que la habían hecho y la cuestión. Y en esa época no había muchas cosas para escoger, ¿me entiendes? Porque inclusive ni arquitectura había. O sea, para estudiar arquitectura tenías que irte para Barranquilla. Médico, ingeniero, odontólogo y abogado. Ya. Y economista. No había más, ¿entiendes? No había ingeniería química, no había arquitectura. Administración de empresas. Contaduría, o sea, eso. Mira que los contadores eran empíricos. Todo lo llevaban a manito. A manito, exacto. ¿Entiendes? Entonces, yo decidí que quería ser ingeniero civil y la realidad es que también fui un buen estudiante, ¿para qué? Y tuve la suerte de que trabajé temprano. Porque, o sea, ¿trabajaba y estudiaba? No, primero nada más en el último semestre, que me conseguí un puesto allá, alguien me recomendó y estuve 6 meses en la Escuela Naval de Cadetes, que un ingeniero que me conocía me contrató para que yo fuera su segunda, porque estaban haciendo un coliseo de gimnasia y esgrima, entonces yo dirigiera ahí las obras. Yo era residente, yo ahí lo que estaba era aprendiendo, ¿entiendes? Pero cuando yo hice, eran 10 semestres, cuando yo hice el 8º semestre, me dio clase un ingeniero famoso aquí en Cartagena, que murió en Medellín hace como 3 años, Jaime Logreira. Él fue director técnico de la empresa pública, creo que después fue gerente. Él vivió, o sea, mi cuñado, el esposo de mi hermana, la que hoy vive en Medellín, que era marino también, ¿sí? Vivía en la casa de él. La mamá tenía, los marinos la alquilaban piezas, tú sabes, en la famosa Tres Esquinas. Ella vivía en una esquina y en la otra tenía una tienda. Ahí pasaba tomando cerveza mi cuñado, se llama Germán Amar, y ahí conocí a mi hermana. Mi hermana, esa que te dije que se separó de él, se casó a los 16 años. Wow. Es más, cuando ella se casa, se casa en la iglesia de Santo Toribio, que el párroco era el padre Alonso, todavía no se me olvida el nombre. Ellos se vienen caminando y atrás iban las damas, que eran todas las primas mías, las hijas de las hermanas de mi papá, ¿entiendes? Hasta la calle de la Cochera de Jobo. Ya nosotros no vivíamos ahí, nos habíamos mudado para la calle City Infante, pero la fiesta fue ahí, ¿entiendes? Porque esa era la casa de la familia, allá no podíamos hacer esa fiesta. Entonces ella se casa y ya después se va a vivir. Me acuerdo que la primera parte donde yo creo que fue en el edificio Garden, tú sabes que ahí, el que queda en la calle de la universidad, entonces bueno, yo empiezo a estudiar y cuando empiezo a estudiar Universidad de Cartagena, como quiera que no era fácil los buses de manga en esa época. Había buses de manga, popa y basurto, y a veces tenía clase muy temprano. Entonces se presenta la oportunidad de que en la accesoria donde había vivido la familia, como era tan barata, ahí después vivió mi hermano antes de casarse e irse para Barranquilla. No se entregó nunca, sino que mi papá la siguió pagando, y entonces yo allá instalé una cama, un tablero, y después inclusive vino otro amigo que instaló una cama, y entonces yo dormía ahí cuando yo quería. Y los alimentos me los daba mi hermana, esta que te estoy hablando, que vivía a la huerta. ¿Ya? Vivía a la huerta. Y yo dormía en manga donde yo quería. Yo era, realmente, yo maduré joven. O sea, tenía una libertad para desplazarme. Sí, total. ¿Entiendes? Entonces, ahí en esa accesoria, pues a veces nos poníamos a tomar trago y a escuchar música. Yo pasaba en San Diego. Sabroso. Yo pasaba en San Diego mucho tiempo. Y ahí seguíamos organizando
fiestas, recocha y vaina. Bueno, entonces, ese señor, ingeniero que te hablé, me empleó 3 días antes de graduarme en una firma que hubo en Boca Grande que se llamó Consultores del Caribe, Consulcar. Esa firma fue la que hizo los diseños y estudios del Plan Maestro de Adultos hasta el año, en ese tiempo hasta el año 2000. Te estoy hablando del año 74. Yo empiezo a trabajar ahí hasta diciembre, porque él era el director técnico de esa empresa. El gerente era un arquitecto aquí de Manga que ya murió, Oscar Gómez Caicedo. ¿Cuánto lo oíste el nombre? Cuarta Avenida. Sí, Cuarta Avenida. Exacto. Bueno, Cachaco Gómez. Exacto, también fue muy amigo mío. Entonces, él era gerente. Jaime Loreira era el director técnico que manejaba toda la parte de ingeniería. Entonces ahí trabajé con Lucho Altuzarra, que llegó después, porque Lucho, aunque estudió conmigo, yo me gradué en mayo de los primeros graduados de ingeniería del año 74. Ahí en Consulcar trabajé con Jorge Mendoza, que fue el primero que... Jorge Mendoza Diago. Jorge Mendoza Diago, que siempre ha estado unido conmigo. Ajá. ¿Para qué? Él fue el primero que entró a trabajar con Consulcar como estudiante. Entonces, cuando empezó el proyecto, a él lo contrataron. Después logramos que contrataran también a Luis Altuzarra, ese amigo. Hubo otro muchacho de Barranquilla que también estuvo trabajando ahí, Jesús Franco. Entonces teníamos un equipito bueno, y ahí hicimos el proyecto de acueducto hasta el año 2000. Ahí trabajé hasta diciembre. Después que trabajé ahí, Oscar Gómez Caicedo, que había sido gerente de Consulcar, me fue a buscar en enero del año 75, porque iban a reanudar la reconstrucción del aeropuerto. En esa época todavía se llamaba Aeropuerto de Crespo, que estaba ahí abandonado. Entonces él se consiguió un contrato para fundir la placa techo de lo que es la zona de pasajeros nacional, Okay. que es una placa que tiene unas vigas de 18 metros a doble altura. Bueno, Fuerte. entonces, pero ese acero estaba todo ahí, y los planos y todo figurado. Entonces me dijo, mira, es que me dieron este contrato de mano de obra. Nosotros lo único que tenemos es que poner el personal, ¿entiendes? ¿Te le quieren medir eso? Claro. Ahí estuve como 2 meses. Yo estuve hasta antes de casarme. Okay. Y fundí esa cuestión. Me casé el 15 de febrero de 1975, con la platica que me gané ahí, y me casé varado. Okay. Después me salió un trabajo en Magangué con una firma de Barranquilla, donde me recomendó el vecino de ahí, el primer callejón de Manga, se llama Carlos González, que todavía vive ahí. Okay. Él me recomendó porque él trabajaba con esa firma. La firma se llamaba Benedetti y Jones. Yo conocía a Benedetti. Allá estuve en Magangué de residente, 132 casas en una urbanización que se llama La Florida. Después tuvo otras etapas, esa como que fue la primera. 132 casas Sí, en esa época. Sí, en esa época. El director de la Inquedad en esa época fue Edgardo Martínez Pareja, que posteriormente fue alcalde aquí en Cartagena. Aldo Martínez, lo conozco. Sí, entonces, bueno, me fui para allá. Allá estuve hasta junio 2, que me accidenté aquí en Cartagena, ahí en la esquina de la Jiménez donde no había semáforo, con la avenida de la Asamblea. La esquina de la muerte, ¿no se llama esa? Esa se llamaba la esquina de la muerte. Bueno, yo iba con mi hermano, total que me accidenté. Mi señora, que estaba encinta de mi hija mayor, que este año cumple 50 años, Wow. eso fue en el 75, La que tiene nietecito. tiene un nieto de 30. Entonces, ella tuvo una complicación, se le reventó la bolsa, y mejor dicho, desde el 2 de junio hasta el 16 de agosto, que nació mi hija, que por cierto nació a los 8 meses, porque ya llegó un momento en que a ella le aguantaron el bebé porque el líquido amniótico se le había salido, entonces se lo aguantaron mientras cogía, digamos, la semana, y después le tuvieron que hacer cesárea a mi señora. Ahí, a raíz de ese accidente, estos tipos no quisieron responder cómo era, y yo más bien renuncié, y entonces me dediqué a hacer cositas. Tengo una anécdota con relación a eso. Como el trabajo no estaba fácil y yo tenía que comprar pote de leche y los paños y la cuestión, aunque yo vivía con mi papá y mi mamá, y realmente a mí no me faltaba nada. No tenía lujo, pero ahí me ayudaba a todo el mundo. Entonces yo andaba con un dominó y un juego de cartas
porque esa es otra cosa que no te quise contar de cuando niño. Ajá. Yo toda mi vida fui de buena en los juegos. Yo fui de los que peleé ruleteros de esos de 6 números. Ajá. Hasta tengo una anécdota de que estábamos jugando y los amigos míos reunían la plata y me la daban a mí. Para que tú jugaras. Para que yo jugara. Y entonces la gente se fue yendo y yo un momento en que quedé yo con el ruletero. Y entonces el ruletero, como yo era un pelado, no me quería dejar ahí. ¿Entiendes? Y yo dándole una limpia. Y entonces nosotros queríamos irnos para... Nosotros nos íbamos a ver la reina allá al Hotel del Caribe, porque no tomábamos trago en esa época, ¿me entiendes? Entonces, uno de los amigos que siempre ha sido muy avispado, Barotati, se le ocurrió una vaina, güey, buscó un policía y le dijo, ahí hay un señor que no es ahí, amigo mío. Y llegó el policía y le desbarató el huevo. Y eso que te digo, lo hice como 3 o 4 veces, de que me reunieron la plata, yo ganaba y con eso nos íbamos a comprar lo que sea. Es más, lo hice en una época donde ya tomaba trago y no teníamos para beber en las casetas estas casetas que ponían antes de noviembre que llamaban en Medio Oriente, las que montan en Vietnam, ¿de acuerdo pero le ponían un nombre de acuerdo a lo que estaba de moda en esa época. Ajá. Ahí en el parque de la Marina. Ajá. Entonces, esa vez ya era para tomar trago. Bueno, tío, gané tanta plata que amanecimos. Entonces, yo era muy buena. Y entonces andaba con un dominó, como era un buen jugador de dominó, para montar una mesa donde fuera y una carta y un juego de cartas. Yo no soy jugador de cartas, pero el único juego que me gustaba era la 21 americana, donde tú puedes mandar a doblar, triplicar, ¿entiendes? Ajá. Y entonces, con eso me ganaba para comprar pote de leche, hasta que en marzo 6 de 1976, me llamó un amigo a través de una diligencia que había hecho mi hermana Aurora, que siempre estuvo pendiente de mí, esa que vive en Medellín. Ella habló con un primo mío, Rafael Fortiche, el papi. El papi era cuñado de un ingeniero de Lozano Reyes y compañía limitada, de Doña Lozano y Miguel Reyes. Y entonces ella le dijo, hombre, papi, mi hermano está sin trabajo, dile a tu cuñado, para ver si no necesita a alguien allá en la empresa. Y iban a empezar el edificio Cristóforo Colombo. Wow. Y entonces... Laguito. Exacto. Antonio Lozano le dijo a Omar Lozano, ellos habían estudiado juntos. Antonio Lozano era el dueño de la empresa. No sea Toño Lozano, ¿no? Un abrazo a Toño Lozano, claro que lo conozco. Bueno, Toño todavía está vivo, ¿no? No, oye, está firme. Hablamos todos los días. Qué bacano. Ya cumplió 80 años el año pasado. Me acuerdo que tenía Lozano y Reyes. Lozano Reyes y compañía limitada. Entonces, Omar Lozano me llamó y me contrataron. Y ahí estuve desde el año 76 hasta el 86 que me independicé. 10 años duraste. 10 años, hay 11 años, pero seguí después haciendo negocios, o sea, con Toño ellos. y con Sí, con Lozano Reyes y compañía limitada. Pero después seguí haciendo negocios ya como persona independiente. Siempre hemos tenido negocios. Que Kenny, después que salió del centro de convenciones, se fue donde Antonio Lozano a trabajar de secretario. Exactamente. Bueno, yo cuando el centro de convenciones yo estaba haciendo el aeropuerto, pero ya la parte final que después me tocó hacerla con Lozano Reyes. Pero Lozano Reyes estaba en el centro de convenciones también, ¿no? Claro, pero con Civilco, Lozano y Reyes. Claro, es que ahí quien representó al consorcio fue Pedro Claver. Sí. Realmente ese era un trabajo ya para una persona de mucha más experiencia que la que yo tenía. Okay. ¿Entiendes? Ahí tu papá me contrató a mí para que él hiciera los cuadros comparativos de las licitaciones que se hacían de ascensores, no sé qué, porque como yo soy muy buen escritor y ordenado, y me pagaban. Entonces eso eran en unas vainas como de contabilidad, donde yo tenía que poner todas las condiciones de cada propuesta, si cumplían, si no cumplían. Con eso el comité adjudicaba. Ellos estudiaban allá los precios, ¿entiendes? Pero yo era el que le hacía los cuadros comparativos. Y él me pagaba. ¿Entiendes? Para la gente que de pronto no sabe del centro de convenciones, modestia aparte, mi papá fue ingeniero jefe del centro de convenciones de Cartagena de India. Claro, ¿no? Trabajaba con Civilco, Lozano Reyes en esa época. Claro, y ahí tuvo a 2 grandes ingenieros que después fueron amigos míos, uno de ellos compadre que ya murió, Juan Carván Montes y Ramón León Hernández. ¿Murió Juan Carván? Sí, claro, murió hace 3 años. ¿Y quién más me dijiste? Y Ramón León Hernández, el ingeniero eléctrico. Ramón León, el ingeniero eléctrico. Ellos manejaron toda esa parte ahí. El EXA. De EXA, él era el gerente del EXA. Y ahí vive Mon. Sí, claro, está bien. Sí. Y ahí tuvo también Freddy Severichi, estuvo Horacio Valiente. Valiente. No, yo iba mucho ahí. Carmona. Otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Una cantidad de ingenieros, pero unas personas especiales. ¿Oíste? De hecho, Valiente era fanático de los Yankees de Nueva York también. ¿Oíste? Claro, es que Valiente estudió conmigo. Horacio estudió conmigo, pero terminó
después, porque te sigo contando. En la Universidad de Cartagena, una anécdota famosa fueron las dos fiestas que pudimos disfrutar. Fiestas universitarias, que eran famosas en esa época, donde amanecimos en el Club La Popa. ¿Entiendes? En esa época estaba de moda la hamaca grande. El vallenato. Claro. Ajá. Tengo una anécdota de un amigo que estudió conmigo y terminó antes que yo. Él terminó antes que yo. Que en San Diego los amigos de ahí del Parque de Ganadería le decían el ingeniero Albertico Valle, de los Valles del Parque Fernández de Madrid. Okay. Ahora hay dos de ellos que son médicos que viven en Cincelejo. Albertico Valle, él y otro que era químico, eran alcohólicos. Albertico Valle estábamos bebiendo en el año 72, no se me olvida porque fue cuando Colombia clasificó para los Olímpicos de Múnich con el rol de Óscar el Rifle Andrade, ahí en el colmado. El colmado quedaba cuando tú salías de la universidad, que ibas para la calle esa donde está el dragón de ese, ahí en la esquinita esa. Okay. Era una tienda donde vendían cerveza, ahí estábamos viendo el partido. Y Albertico estaba ahí, estábamos otros de los que estudiaron conmigo, estudiaban conmigo ingeniería. Bueno, después terminó el partido, que clasificamos, bueno, vámonos para allá, nosotros le decíamos para el 18 peos. Eran unos manes que se ponían a cantar ahí en una mesa de comida, en la zona esa donde te dije que jugaba la Lotería Bolívar, allá en el mercado, en la afuera del mercado. Exacto, en pleno mercado. O sea, había un man que le decían Pedro Infante, 18 pesos, que el tipo empezaba a cantar y recogía plata. Pero Albertico Valle tenía una juma tan grande que decidimos primero llevarlo a su casa. Como él vivía ahí mismo en el Parque Fernández de Madrid, yo sabía dónde vivía. Entonces, ahí creo que queda ahora Mistura. Okay. Lo cogimos entre varios. Él era muy dócil, no era. Tocamos. Vea, aquí se lo dejamos. Se lo entregamos y nos vinimos nosotros caminando con toda la cama en casa. Para allá tomando otra cerveza, porque allá nadie estaba borracho, ¿entiendes? Era viendo el partido. Total. Y entonces, cuando llegamos allá, vemos que están rodeando 18 peos y hay alguien alborotando esa vaina y bailando. Nos asomamos a Albertico Valle. Se salió y llegó primero que No. Bárbaro. Eso era anécdota. Hay otra anécdota de una fiesta de... ¿Qué se tomaba en esa época, Toño? Bueno, en esa época, ¿sabes qué? Aguardiente. Bastante. ¿El Tres Esquinas todavía no? No, al contrario, el Tres Esquinas fue antes. Nosotros en San Diego tomamos el Tres Esquinas que tú quieras porque el químico de la licorera fue mi hermano, Santiago Morales Brick. Santiaguito Morales, soy muy amigo de los hijos. Claro, y el hermano de él, Iván Morales, es mi compadre. Y Chela, la que se falleció, la esposa de él, era mi comadre del alma. Yo soy amigo de todos ellos. Qué bueno. Bueno, fíjate, con relación a esa amanecida que tuvimos en el Club La Popa, salimos de ahí como a las 6 de la mañana, un grupo, y entre eso iba un primíparo. El primíparo era el que estaba haciendo el primer semestre, que se nos pegó. Y entonces llegamos ahí por el mercado y compramos 1 litro de aguardiente para seguir tomando. Vámonos para tal parte. Y el primíparo, bueno, tú sirves el trago. Voy a hacer bien el primer trago y la botella se le ha caído. Mierda, y se partió la botella. Se partió la botella y uno de los ingenieros que estaba ahí le metió una trompa, tal que llevó a la policía, se lo llevaron para la policía a él y a... porque lo iba a matar porque ya no teníamos plata para comprar más trago, ¿entiendes? Bueno, estudiando ingeniería me pasó la cosa más maravillosa de mi vida. Por avatares del destino. Ajá. Yo tengo un amigo, por cierto me voy a ver mañana, hijo de Ricardo Segovia, el de Araújo Segovia, hijo natural. Okay. Él vivió en San Diego porque su mamá se casó con un señor Gustavo Castro. Yo no sé si tú conociste a Roberto Castro, el arquitecto, Jairo Castro, el que tuvo la Brooklyn. Bueno, una familia Castro, ¿sí? Ella era Ortiz, este es Segovia Ortiz, él vivió mucho tiempo, vivió después con la mamá. Okay. Él es mi hermano. Aquí fue director de líder cuando... Esos Castro son morenos, ¿no? Sí, son morenos. Yo creo que sí lo conocía a él. Está Pellín Castro, Roberto Castro, ¿tú lo conociste? Sí. Bueno, Armando Segovia jugaba en un equipo de béisbol de allá de la calle Jardín.
Pues como era tan bueno, fue atleta, fue campeón nacional de 110 metros valla, estuvo en la General Santander, un tipo muy independiente, ¿entiendes? Y ahí en esa familia Castro Ortiz, él que era Segovia Ortiz, siempre lo consideraron el hermano mayor, es más, cuando vendieron la casa, dividieron en partes iguales. Okay. Entonces, él siempre fue el hermano mayor al que todos respetaban. Él, como era tan bueno jugando, la gente de la calle Jardín sacó un equipo y se lo llevaron, lo contrataron a él, le dijeron para que fuera a jugar con ellos. Y otro que te mencioné hace poco, Oscar Díaz Quintero, y ellos jugaban allá, porque acá en San Diego ya no teníamos equipo, en la plaza, pues. Ya digamos que ya nos habíamos metido en el fútbol. Ya. Entonces ese día, 14 de octubre de 1972, yo llegué ahí a la esquina de la calle Camposanto con Carbonera. Ahí vivía Lenín Cortés, famoso ahí en San Diego. Él estaba ahí tomándose una cerveza. Mientras yo estaba ahí, pasaron los amigos con los que yo andaba, con las novias. Con las novias que después fueron sus esposas. Yo en ese momento no tenía novia. Yo tuve pocas novias. De verdad, antes de mi esposa hoy en día, tuve una medio novia ahí, pero eso no fue mucho. Entonces, ellos pasaron para el Circo Teatro. Pepe Vélez, difunto, que fue abogado que te comenté, con Roquelina Morales, hermana de Santiago Morales, con quien tuvo 2 hijos. Muchachos que están muy bien hoy, él murió. Y Álvaro Tati, que es compadre mío, con Delcy Gil, hermana de Iván Giles de la esquina sandiegana y hermano de Álvaro Naya, pero por el lado de los días, el locutor. Entonces, primo de Raúl Quintana Tati. Entonces, Álvaro Tati tenía amores con Delcy Gil, hermana de Iván Gil, ¿sí? Y Pepe Vélez con Roque Morales, iban para el Circo Teatro. Yo, como no tenía novia, me quedé ahí con Armando tomando cerveza. Y entonces Armando me pregunta a mí que yo qué voy a hacer. Y digo, no tengo la brújula perdida. ¿Por qué? Hombre, yo tengo una fiesta ahí en Los Amados. Estos muchachos con los que yo juego tienen unas novias allá. Y había una fiesta esas que hacían antes de la festividad de cuota. Y que la capitana no era una candidata, sino como una capitana. Y que para recoger fondos y todo, y para bailar. Entonces me dice, si quieres ir. Yo le dije, hombre, claro, pero me presta 50 pesos, pues no tengo plata. Yo en esa época hacía 8º semestre de ingeniería y era monitor de suelos. O sea, a mí me pagaban. 50 pesos hoy, ¿cuánto sería entonces? 50 pesos hoy podían ser 200,000 barras. 300,000 pesos. 300,000 pesos. Haciendo. Entonces a mí me pagaban 50 pesos. Él me prestó 50 pesos porque yo no tenía plata. Entonces, bueno, nos fuimos para allá. Para que tengas una idea del poder adquisitivo de esos 50 pesos, nos fuimos como 13 personas. Ahí tú lees los nombres en el escrito. Cuando llegamos a la fiesta, ¿sabes? Empiezan a poner canciones para que la gente se anime. Preguntamos y nos dijeron que la entrada valía, por decirte algo, valía 5 pesos. No me acuerdo ahora mismo. Y entonces, como éramos 10 o 12, 50 pesos. Entonces eran, por decirte algo, 60 pesos. Entonces nosotros dijimos, nosotros somos 12 y vamos a consumir. ¿Por qué no nos dejan eso en 40 pesos? Entonces los que estaban ahí, las mujeres que estaban ahí al frente, dijeron que no. La fiesta era, o sea, cruzaba uno la primera cuadrita, que es la calle Santander interna de Los Amados, y ahí enseguida, 20 metros después, yo me vieron, aquí, entonces, oye, vamos a pagar 60 pesos y después el trago, en esa época uno no manejaba esas cantidades de dinero. Entonces nos hemos devuelto para coger un bus, para irnos para las que montan, allá para las casetas, en esa época eran las que montan, esas eran las que los montaban uno, las casetas ahí todavía no en Chambacú, sino allá en la Marina. En el parque de la Marina. Cuando estamos ahí esperando el bus, resulta que como que llegaron las 2 muchachas que vacilaban con los 2 amigos nuestros de ese grupo, corriendo. Oiga, no se vayan, mire, ya nosotros hablamos, le van a dejar la entrada, ¿entiendes? Y nos hemos devuelto. Bueno, nos la dejaron, por decirte algo, pagamos 60 pesos, y si íbamos 12, me tocó poner 3 pesos, ¿no? Y compramos como 2 botellas o 3 botellas una vez, y a mí me tocó poner 5 pesos. Ya me había gastado por 10 pesos y de los 50 todavía tenía 40. Todavía. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo eran esas fiestas, Toño, ahí? Bueno, era simplemente una fiesta. ¿Patio, qué? Sí, eso era... ¿Picó? Un picó
Y eso no, eso era como la antesala de la iglesia, la cerraban y no se quedaba con una pista grande y la hacían como un acomodo ahí, tú sabes. Ajá, ajá. Bueno, Toño, esa vaina no era peligrosa en esa época. no, Nadie se metía con nadie en esa nadie, no, eso era una vaina, o sea, las cosas eran familiares, ¿me entiendes? Ok. Entonces, entramos, mira, nosotros arrumamos 3 mesas, esas mesas de madera y los banquitos de madera, allá y nos sentamos ahí, le dimos 3 botellas, pues dijiste algo, como han traído, venga, nos empiezan las muchachas a desfilar para bailar, entre esas estaba mi esposa, ella inclusive bailó como con 2 o 3 antes de bailar conmigo, ¿entiendes? Entonces, ahí la conocí accidentalmente, porque yo de pronto nunca hubiera ido a una fiesta allá si no me lleva alguien, ¿entiendes? Porque esos no eran los sitios donde yo me movía, ¿me entiendes? Yo no iba a un barrio de esos si no me llevaba alguien. Ajá, ajá. Y claro que nosotros íbamos a fiestas a otros barrios, pero cuando alguien nos invitaba, ¿entiendes? Entonces Armando, que tampoco era, digamos, amigo, fue porque estos manes lo invitaron. O sea, ahí la conocí. Y al día siguiente, bueno, ya tenía un sombrero, yo me quedé con el sombrero a tener pretexto para ir al día siguiente Armando me acompañó otra vez, y bueno, ya empecé a enamorarla. Y bueno, ¿Cómo se llama tu señora? mi señora se llama Maribel de Jesús Cárdenas de Flores, que yo le digo Cárdenas de Flores. Así está en la cédula, porque Antes era ese tema del D. sí, ella sacó la cédula así, que yo, Pero el segundo apellido era es Cárdenas también, Cárdenas. Cárdenas. Ella es de Los Palmitos, Sucre. Ok. Pero yo la he hecho famosa porque yo siempre he dicho que ella es mi novia, mi esposa y mi amante. Y todo el mundo la conoce. Qué bacano. ¿Cuántos años tiene casado con ella, Toño? Acabamos de cumplir el 15 de febrero 50 años. Y todavía como si fuera el primer día, Toño. No, sí, nosotros, no. La realidad es que ya todas esas situaciones difíciles, como cualquier matrimonio, ya las superamos. Ya nosotros estamos por encima del bien y el mal. Y tuvimos 3 hijos maravillosos. Mira. Ajá, antes, porque tenemos que pasar a la familia. Listo. Bueno, entonces seguimos con la universidad. Bueno, eso fue una cosa que me pasó de mí ahí. Y entonces yo he hecho el cuento. Y fíjate que tengo que regresar en esa historia a que en esa época haber sido bachiller del Liceo Bolívar era un privilegio. Un privilegio, ¿entiendes? Sí. A las peladas les gustaba, porque no todo el mundo era bachiller, y además que y fue cortejer, ¿entiendes? Yo realmente, digamos que, como digo yo no era un buen partido, ¿entiendes? Pero yo era un buen bailador, siempre he sido un tipo extrovertido. Correcto. ¿Entiendes? Aunque tenía el pelo ruchito, en esa época, aunque el pelo se me arregló, pero existía la brillantina y la vaina, ¿entiendes? Y además yo siempre he sido un tipo humilde, ¿entiendes? Yo no he hecho alarde y entonces yo siempre pregoné desde el principio que yo no necesitaba tener plata. Yo lo único que quería era que, teniendo en cuenta que yo había sido el único profesional de mi familia, yo lo que quería era que en mi familia todos fueran profesionales. ¿Entiendes? Mi papá nos dio la misma oportunidad, no, pero por circunstancias, ¿no? ¿Entiendes? Tú sabes, la vida no era fácil. Entonces yo hice, no solamente profesional a mis 3 hijas, sino que ayudé a que mi señora, que tuvo que entrar a trabajar porque tuvo un momento, un bajón, que ella tuvo que entrar a trabajar en la Contraloría, ahí, estando en la Contraloría, también trabajó y estudió de noche y terminó administración de empresa, y hoy en día está pensionada con una pensión más o menos por ser profesional. Qué bueno. ¿Entiendes? Porque ahí fue escalando. Mi nieto mayor, ese es profesional y tiene maestría, y el que tiene 10 años, ese vuela sin batería. Entonces hablemos ahora de la familia actual. Bueno, cuéntame de tu núcleo familiar hoy. Bueno, mi núcleo familiar, independientemente de lo que son mis hermanos y esas cosas que ya te comenté quiénes eran cada uno, son mi esposa, sus hermanas, que siempre han sido, digamos, incondicional conmigo, además que yo siempre he sido con ellas. Es que uno se casa con la familia sí, de la mujer. Muy respetuoso, y siempre, es más, cuando yo me mudo de Manga, yo vivía ahí en Primer Callejón de Manga, ajá, recién casado, y ahí nacieron mis 2 primeras hijas. Ajá. Una nació en el 75 y la otra nació en el 76. Okay. Yo me mudo para una casa que compré de la Incredial en La Gaviota. Porque mi mamá me insiste y me regala inclusive la cuota inicial, 25.400 pesos. Si yo me mudo para La Gaviota, donde yo pagaba 2.000 pesos, mi casa, ¿entiendes? Y me voy con mis 2 hijas.
mi señora. Y además me llevo a 2 hermanas de Maribel. Okay. Una que estaba muy pequeñita y otra que estaba, es como 6 o 7 años menor que Maribel, que esa es soltera y siempre ha estado con nosotros, ¿entiendes? Entonces me voy. Actualmente sigue con usted. Sí, no vive con nosotros, pero vive allá abajo. Yo vivo en el 5.º piso, ella vive en el 4.º. Okay. Vive con esa que estaba chiquitica, que ahora tiene 2 hijas y trabaja y esas cosas. Bueno, qué bacano. entonces yo siempre ha sido familiar. Sí, con ellos, con su mamá y con su papá fui, con Especial. todos. Yo siempre fui, o sea, su familia se convirtió en mi familia. Y como yo siempre he sido, digamos, fácil para gastar sin tener dinero. Pues Fácil para gastar. Exacto. O sea, un tipo amplio. Amplio, ¿entiendes? Yo soy de buenos gustos, ¿entiendes? Y que si hay que comprar, allá siendo novio, yo mandaba cada rato a comprar comida y, o sea, sin tener. Lo que pasa es que yo realmente tuve buenos puestos, ganaba dinero y podía hacerme Y en socar. esa época rendía. Rendía la plata, exacto. Entonces, Así es. digamos que ese es, digamos, mi familia que me ha soportado y me ha ayudado. Y Pero cuando no me contaste, son tus dos hijas, mis 2 hijas, tu esposa. mi esposa. Ya. Exacto. Las No, hijas ahora. y entonces, cuando me mudé a la Gaviota, nació mi hijo varón. Ok, son 3 hijos. Exacto, Entiendo. 3 hijos que se va a cumplir ahora, nació en el 82, ya me había mudado aquí para el edificio Cuarta Avenida. Me vine de pagar 2.000 pesos en mi casa a pagar 30.000 pesos en arriendo en el edificio Cuarta ¿Cuál es Avenida. el edificio Cuarta Avenida, Toño? Diagonal al Trébol. Edificio Toda la Cuarta esquina, Avenida. diagonal al Oh, Trébol. tú vives ahí en la esquina, Toño. Viví ahí, Viviste ahí. 3 años. Eso me lo Ahí hay un señor que camina así, él vive ahí todavía. Claro, Jairo Benito Rebollo, tengo una. No te pierdas el episodio 2 con Antonio Flores Garizábal, su salsa, sus encuentros, sus amigos sandieganos, Broadway, Vuelta Bajero y mucho más.